Es un gusto recibirlos acá en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Algunos agradecimientos, en particular a la gente del Ministerio de Salud y a Natalia Paratore, que diseñó esta capacitación. También, obviamente, al Ministerio de Cultura y al Centro Cultural Kirchner, en particular a Verónica Fiorito, la directora del Centro Cultural, que nos ofreció esta sala maravillosa para que podamos encontrarnos, a la gente de Presidencia, de Prensa de Presidencia, que hizo la convocatoria a los medios privados, y obviamente a nuestro equipo de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Ustedes me conocen, seguramente hemos sido colegas durante más de 30 años, ahora trabajo de subsecretario de Medios Públicos de la Nación, una subsecretaría que depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que a su vez es parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Antes de darle paso a la capacitación y a las personas que nos van a acompañar esta tarde, quiero fijar dos prioridades o dos temas para arrancar y que tienen que ver con el sentido de esta capacitación, por al menos como la imaginamos. No es una conferencia de prensa. Digo porque por eso no permitimos que entraran cámaras, ni micrófonos, ni nada por el estilo, porque la idea es que cuando el Ministerio de Salud tiene que comunicar cómo afronta los casos de coronavirus, cómo está trabajando con el presupuesto asignado por el decreto presidencial, cómo trabaja en la contención y en la mitigación de los casos, lo hace a través de las conferencias de prensa que cita el Ministerio y en esa dinámica de la que ustedes ya participan. Esto es una capacitación para ustedes. Arrancó, primero pensamos que iba a ser una capacitación para los medios públicos, pero después nos dimos cuenta que el sistema de medios es uno solo para la gente, hay un solo control remoto, hay un solo dial, hay una sola web donde ve la información y no distingue en principio entre medios públicos y privados. Los medios en general tienen una responsabilidad y una misión que es informar a la comunidad, así que lo abrimos a todos los medios para que puedan capacitarse. El segundo aspecto que queremos destacar es que esto no es una bajada de línea del Gobierno Nacional sobre cómo hay que informar. La línea editorial de los medios la fijan los medios y lo que nosotros queremos proponer en este caso es ofrecerle un paquete de herramientas para que ustedes como periodistas puedan desarrollar mejor la tarea y la misión y la responsabilidad que tienen al informar. Todos sabemos que cuanto más informados están los periodistas, más capacidad tienen de ofrecer buena información a la comunidad. Así que, dicho esto, les presento a quienes van a ser nuestros capacitadores. Está la doctora Carla Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. El doctor Gustavo Lopardo, que es médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. La doctora Tamara Mancero, que es consultora de enfermedades transmisibles, emergencias en salud y evidencia de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en la Argentina, y la licenciada Maricel Seger, que es del área de comunicación y prensa de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en la Argentina. La primera que va a hablar va a ser la doctora Tamara Mancero, a quien le cedo la palabra, y les agradezco a todos por habernos ofrecido esta capacitación. Muchas gracias, subsecretario, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias al Ministerio de Salud también por habernos invitado a esta capacitación. Y resalto esto porque efectivamente nuestro vocero oficial les envía un saludo, es la doctora Maureen Birmingham, el único vocero oficial de la OPS-OMS para la Argentina en nuestra oficina. Yo estoy aquí como asesora técnica para compartir con ustedes un poco el concepto de qué es lo que está pasando en el mundo y nuestra percepción del coronavirus oficial. Un poco cuál es la situación global, regional, los síntomas, la transmisión, algunas recomendaciones importantes que emitió la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud y algunos enlaces de interés. La siguiente, por favor. Este slide es muy interesante porque el coronavirus no es una emergencia aislada y casual.
tenemos que recordar que el 70% de los eventos que afectan al ser humano vienen de los animales. Y el planeta entero está bastante bien preparado. No es la misma la Argentina ni las Américas en la pandemia que lo que tenemos ahora en realidad. Hay muchos marcos que los gobiernos han acordado que terminan en planes de implementación para proteger a la seguridad mundial. Por ejemplo, tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, el marco de Sendai para la reducción del riesgo ante desastres, tenemos la Agenda Sostenible, tenemos los conceptos y el trabajo de los ministerios por salud universal. Todo eso se genera planes de trabajo que los gobiernos han acordado y que monitorean anualmente para tener abajo las raíces que son los países, cambiar los reglamentos, acordar nuevas guías, normas, actualizar los planes, etc. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos el Reglamento Sanitario Internacional que les recomiendo una revisada. Entró en vigor en el 2007, pero fue discutido a partir del SARS justamente cuando se dieron cuenta que a partir de un avión que llevaba a un pasajero positivo, a la medianoche no podían comunicarse entre China, con Singapur, con Japón para hacer el seguimiento. A partir de la discusión del SARS y de otros problemas que hubo, eventos de salud pública importantes, hubo una gran discusión en el 2005 del reglamento y entró en vigor en el 2007. El reglamento no es nuevo. La siguiente, por favor. Fue inicialmente generado por los países en el año 69 y la diferencia con el nuevo reglamento es que en el año 69 solo hablábamos de peste, cólera y fiebre amarilla. Eran las únicas 3 enfermedades que eran obligatorias de ser notificadas a la organización. El nuevo reglamento es un cambio completamente diferente de conducta, cuyo objetivo es prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra la propagación, darle una respuesta de salud pública apropiada y restringida a los riesgos para la salud pública. Evitar al mismo tiempo interferencias innecesarias en el tráfico y el comercio internacional. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el reglamento? Porque el Reglamento Sanitario Internacional, que fue acordado entre todos los países, tiene claramente establecidos, es vinculante, igual que el Convenio Marco de Tabaco, y tiene establecidos mecanismos para que los países informen anualmente de manera obligatoria cuáles son sus capacidades para detectar y responder ante eventos. Esto lo hacen todos los países y además de tener el informe anual obligatorio, hay cómo hacer este monitoreo anual de cómo están todos los países de manera voluntaria. Argentina hizo una evaluación externa conjunta justamente el año anterior. Eso habla muy bien del país porque se evaluó externamente para ver qué capacidades tenía. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poco para qué sirven las actividades. Es un compromiso de los países para irse actualizando. Este marco de monitoreo ha sido muy discutido, porque si los países toman en serio su autoevaluación anual, están definiendo en sus planes anuales de inversiones, planificación, aquellas áreas que están más débiles y necesitan estar fortalecidas, porque solo somos una cadena. Y si es que hay algún país que no está en la cadena fortalecido, todos somos débiles. Y eso sucedió con el ébola. Esa debilidad de África, de esos países de África, Liberia, Sierra Leona, generó una preocupación y un conflicto en todas partes. Entonces teníamos que regresar a ver cómo estaba evaluado esos países africanos frente al mundo entero. La siguiente, por favor. Bueno, este es el documento anual que todos los países revisan y monitorean y evalúan y es presentado en la Asamblea Mundial de la Salud cada año. La siguiente, por favor. Estos son
todas las áreas que se evalúan. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes ven cada una de estas ahora, cómo estamos preparados, si mañana hay un evento en Atocha y explota el reactor, o si es que tenemos una inundación, o si tenemos otro evento como fiebre amarilla, todos esos están contemplados en el reglamento que es de los países. La siguiente, por favor. Y un poquito ahora sí vamos a entrar al famoso coronavirus. Como ya todos ustedes saben, que estoy segura más que yo, es una enfermedad nueva, es un novel coronavirus, este tipo, el 2019, y es una enfermedad identificada por primera vez en China, en Wuhan. Pertenece a la familia de los coronavirus, que causan enfermedades desde leves en los humanos y a graves y muerte, y en humanos y en animales. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de las gotitas y en contacto con superficies contaminadas. La siguiente, por favor. ¿Qué es el coronavirus? Por lo que sabemos, como toda enfermedad nueva, va cambiando muchísimo con los días, con los primeros días, sobre todo mientras más personas se van enfermando, se van analizando, por eso los cambios drásticos, porque van más personas entrando en un estudio y podemos definir mejor cómo caracterizar la enfermedad. Pero lo que ya sabemos ahora con clara evidencia es que el periodo de incubación va de 1 a 12.5 días con un promedio de 5 a 6 días, que se transmite por las gotitas, por contacto y por los fómites. Que la tasa de letalidad, es decir, aquellos que se enferman, el porcentaje que muere atribuible es del 2% y que probablemente es de origen zoonótico. La siguiente, por favor. Esta es un poco la cronología que hemos visto importante en el tiempo. El 30 de diciembre, China reportó los casos de neumonía de una causa desconocida en Wuhan. El 9 de enero ya fue identificado que se trataba de un nuevo coronavirus. El 27 de enero tuvimos la primera transmisión humano-humano fuera de China, y el 11 de febrero la Organización Mundial de la Salud, utilizando los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, declaró a través del Comité de Emergencia, que informó a nuestro director, una emergencia de salud pública de importancia internacional. La siguiente, por favor. Este es el mapa hasta ayer, hasta el 10, el mapa oficial. Como ustedes saben, hay muchísimas fuentes de información. El de la organización, es el oficial, porque a pesar de que podemos escuchar por la prensa que pueden haber más casos en Argentina, por ejemplo, o que el gobierno hizo una rueda de prensa y presentó los casos actualizados hasta el mediodía. No es sino hasta que el Centro Nacional de Enlace de Argentina reporta a la Organización Mundial de la Salud que no se actualiza este mapa. A pesar de que ustedes pueden tener otras informaciones, esta es la información que cada país considera oficial. Esto es lo que tenemos hasta ayer: 109 países, 872 muertes, en China 80.924 casos y un total de 113.702 hasta ayer. La siguiente, por favor. Esto fue el 27 de enero. Es un comparativo interesante que me pareció que podíamos haber traído. La siguiente, por favor. Esto, que es absolutamente médico y epidemiológico, muestra un poco por sentido común las curvas. A la izquierda, en azul, vemos la de China, cómo subió. Esa columna larga que ven ahí, no fue que ese día tuvieron más casos, sino que ese día no daba abasto el servicio de laboratorio de China y decidieron que todos los casos que tenían en historias y acumulados iban a ser casos solamente porque tenían una radiografía y tenían la sintomatología, sin esperar un hisopado.
que es el examen confirmatorio del caso. Por eso tuvimos esa curva que nos genera conflicto. Por el otro lado, ustedes ven cómo en el resto de los países la curva todavía no llega a la meseta y está subiendo. La siguiente, por favor. Esto es lo que está pasando en las Américas con los casos oficiales. Y es interesante, si ustedes entran a la página web oficial de la OPS, encuentran este mapa y también las conexiones que han reportado de dónde fueron las importaciones. Esto es hasta esta mañana. La siguiente, por favor. China hizo un esfuerzo gigante, además de controlar del brote, para publicar y apoyar a los demás países con un poco de evidencia. Gracias a este estudio muy grande de 72,000 pacientes, podemos saber que la letalidad, como les decía, que es el número de muertes sobre los que se enfermaron, es de 2.3, que un 81% van a tener una sintomatología muy leve, que el 14% van a ser severos y un 5% van a ser críticos. Eso es lo que estamos manejando y puede ir cambiando. Italia esperamos que tenga un estudio parecido y pueda producirnos nuevos datos, también Estados Unidos y los otros países, para ver si esto varía de alguna manera. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre alta, goteo nasal, tos seca, dolor de garganta, neumonía e insuficiencia respiratoria. Los síntomas podrían aparecer entre el 1 y 12 días después de la exposición al virus, que es lo que llamamos el periodo de incubación que les mencioné en una diapositiva previa. Siguiente, por favor. ¿Cómo son los mecanismos de transmisión? Como ya había explicado, de persona a persona, a través de personas infectadas al toser que no utilicen el código respiratorio, al tocar objetos o superficies contaminadas, luego tocarse la boca, la nariz, los ojos, que lo hacemos tan inconscientemente. ¿Quiénes están en riesgo de enfermarse? Todas las personas, pero efectivamente las personas que tienen una gravedad mayor, es evidente ahora por los estudios que se han hecho, que son los adultos mayores y las personas con enfermedades, con comorbididades u otras enfermedades, además de los inmunodeprimidos. Esto es algo importante que quería comentar porque seguramente es un motivo de pregunta en todas partes del mundo. ¿Qué es la transmisión comunitaria, la transmisión local? Nosotros estamos manejando que la transmisión de un caso importado, como tiene ahora Argentina, o muchos de los países tienen un solo caso importado con una evidencia clara de dónde fue el lugar de infección. O un grupo de pacientes, a partir de ese caso importado, le denominamos un clúster o un grupo de personas que están claramente relacionadas con ese primer caso. O cuando hay una transmisión comunitaria, ¿qué significa? ¿Qué es exactamente lo que significa? Es la incapacidad de relacionar los casos confirmados a través de lo que en epidemiología llamamos una cadena de transmisión para un gran número de casos, o porque al hacer vigilancia centinela, que quiere decir que tomamos al azar o definimos específicamente un área para hacer a todo el mundo, sintomáticos, asintomáticos o sintomáticos leves, hacer absolutamente a todos un examen extra para ver si hay circulación y detectamos una circulación comunitaria. Pero básicamente eso es lo que pasaría en Italia, donde ya no pueden seguir las cadenas de transmisión. ¿Qué es lo que está haciendo la organización y el sistema de Naciones Unidas? Elaboró un plan estratégico y también un plan operativo para la preparación y la respuesta de los países. La siguiente. Tiene 8 pilares fundamentales.
en los que estamos trabajando, y dentro de esas, cada oficina de OPS o OMS está apoyando a los ministerios de salud en varios temas, inicialmente para que todos de manera igualitaria tengan una capacidad diagnóstica. Se distribuyeron kits para diagnóstico con reacciones de control y positivas de los países, incluida la Argentina. Se ha apoyado haciendo talleres de capacitación para aquellos países que no tenían la capacidad. Y con información, hay muchas guías en la organización. Creo que nunca hemos producido con tanta velocidad guías para bancos de sangre, para ambulancias, para alistamiento de hospitales, para manejo clínico, para control de infecciones. Muchísimas guías que están siendo utilizadas por los países. ¿Qué recomendamos a la población en general? Evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Esto lo deberíamos hacer siempre. Si tiene tos, fiebre, evitar el contacto estrecho y buscar atención tempranamente. Con sospecha de COVID, un autoaislamiento después de informar. Al toser, estornudar, cubrirse la boca, la nariz, utilizar el código que utilizamos para el H1N1 y que nos hemos olvidado. Y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavarnos, ¿no? Esto es la clásica foto de cómo lavarnos las manos, que parece sencillo, es sencillo. Ahí en las indicaciones nos decían que hay que cantar el feliz cumpleaños, pero alguien me dijo que la versión en Argentina dura 10 segundos y esto estaba considerado en inglés que el Happy Birthday es más largo. Entonces, la idea es que efectivamente hay que tener 40, 60 segundos de lavado con agua y jabón. El agua y jabón es lo ideal. La siguiente. La limpieza de las superficies. También ha sido muy polémico entender cuánto tiempo dura el virus en la superficie. Depende de la temperatura, depende de la humedad, de las condiciones del espacio físico, de la superficie. No es lo mismo un cartón que una losa, y son algunas horas. Lastimosamente no podemos decir exactamente cuánto todavía. Y el uso de barbijos. Y esto es importante, creo que no nos cansamos todos los que hacemos del sector salud de indicar que deberíamos dejar los barbijos para quien realmente los necesita y los que saben utilizarlo de manera adecuada. Los pacientes que están enfermos y confirmados, los cuidadores cercanos, el equipo médico y los inmunodeprimidos, porque ellos sí saben cómo utilizar los barbijos normalmente. Y hay varias recomendaciones para los lugares de trabajo. Promuevan las prácticas adecuadas del código respiratorio, un lugar con limpieza regular de las superficies, promover el lavado de manos, que es importante. Y esto es interesante de qué hacer en el lugar del trabajo. Primero, las oficinas deberían proponerse, probar lo que se llama en inglés el Business Continuity Plan o el plan de continuidad de operaciones, de qué hacer con el personal cuando hay un porcentaje del personal que va a estar en aislamiento o que va a estar enfermo o que simplemente es contacto o se decidió cerrar por un momento la empresa. 2, cómo limpiar las superficies de trabajo. Promover siempre el lavado de manos, trabajar con el Ministerio de Salud cercanamente para confirmar qué hacer cuando hay algún caso y cómo prepararnos para hacer un trabajo en casa. La siguiente, por favor. Un poco lo mismo en el lugar de trabajo, aislamiento, cómo vamos a manejar si es que hay una persona que de pronto comienza a tener síntomas, qué hacer con los contactos, trabajar un poco con salud ocupacional y qué hacer para trabajar dentro de la casa. Y aquí algunas cosas que son lógicas, sobre todo, además del lavado de manos, mantener la distancia. Algo muy interesante son los viajes. Cada vez nos están consultando más y no solo es si es que van a un lugar
donde hay transmisión o regresan de un lugar donde hay transmisión, sino también qué pasa si es que llegan a un país que les permite ingresar. Sin embargo, el momento en que llegan hay una regulación del país al que ustedes tienen que someterse. Por ejemplo, en Israel ahora, ni siquiera pueden ir si no hay un aseguramiento de 2 semanas de cuarentena. Entonces es interesante, eso depende de cada país. Entonces podemos ir, no hay una restricción forzada, pero nos sometemos a las regulaciones del país huésped. Eso es muy interesante considerar, las recomendaciones tradicionales. Si es mayor de 70 años y no es necesario que viaje por el momento, a menos de que sea extremadamente importante, que suspenda o retrase su vuelo. En fin, yo creo que hay varias recomendaciones importantes, pero cada país está generando, como lo veremos después, cada país genera las normas. Estas son las indicaciones generales de la organización. Y esos son algunos enlaces importantes de las páginas web donde están todas las recomendaciones para comunicadores, para la población, etcétera. Perdona, gracias Tamara, muchas gracias. Aprovecho para decirles que toda la información, digamos, nosotros estamos grabando la capacitación, esta tarde vamos a subirla a la página de la Secretaría y van a estar también las filminas de la presentación que vieron recién y las que van a ver ahora, que es la de Maricel Siger. Tenés por ahí la página para que la anoten, es la página de argentina.gov.ar/jefatura/medios de comunicación. Bueno, después la ponemos por ahí, pero ahí van a poder tener el video de toda esta charla y también las filminas de las presentaciones tanto de Tamara como de Maricel. Ahora los dejo con la licenciada Maricel Seger, que es del área de comunicación y prensa de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Bárbaro, bajamos la luz para que vean mejor. Buenas tardes, la siguiente, ya podemos arrancar. La idea un poco de la presentación es ver algunos mensajes de comunicación, algunas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en este tema que pueden servir y aplicarse también a otros, ¿no? Porque, a ver, para arrancar un poquito con la presentación, siempre que vamos a tener un brote, bueno, también aplica muchas veces a desastres, pero en este caso un brote, una epidemia, siempre va a circular mucha información, va a haber incertidumbre en la población y siempre cuando hay, sobre todo como en este caso, que es una nueva enfermedad, un nuevo virus, digamos, siempre va a cambiar constantemente esa información. Entonces, no es que necesariamente va a haber un mal manejo de la información, sino que siempre como periodistas, digo tenemos porque mi formación de base es periodista, así que me incluyo, siempre tenemos que esperar que esa información vaya cambiando constantemente. Como por ejemplo sucedió al principio que se transmitió de un animal a una persona como se cree. Bueno, después se empezó a transmitir de persona a persona este virus. Bueno, como se cree que hubo ese cambio, también hay muchos otros cambios que podemos esperar en este y en otros brotes. Por eso siempre tenemos que contemplar y entender que existen esos cambios constantes de información. La siguiente. Bueno, ¿y qué desafíos vamos a tener en un brote? Muchos, muchísimos, pero me gustaría detenerme, ahí está, ¿no? Ahí va. Mejor para mí también. Me gustaría detenerme en lo que es el trabajo periodístico, específicamente en dos que me parecen muy importantes. Siempre cuando tengamos un brote van a salir a hablar muchos voceros, ¿sí? Y vamos a tener múltiples fuentes de información. Entonces es importante, digamos, en esta lluvia constante de información, que tratemos de centrarnos siempre en las fuentes oficiales, donde vamos a encontrar información fidedigna, confiable, digamos, que se basa en las recomendaciones oficiales
y que no abonemos a esa gran multiplicidad de voceros, sino que busquemos justamente aquellos voceros que responden a esas recomendaciones oficiales y a esas fuentes oficiales de información. Me parece que esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que aparece este nuevo tema, porque si no puede generar mayor confusión cada vez que vamos agrandando cada vez más la plataforma de voceros. La siguiente. Bueno, nosotros trabajamos desde la organización, junto con el Ministerio, en lo que es comunicación de riesgos, que es la comunicación en brotes y en desastres, ¿no? Y siempre buscamos, entonces, en este caso, que la gente esté informada, digamos, como dice la definición de alguna manera de la comunicación de riesgos, que la gente sea capaz de tomar decisiones informadas, con información confiable, digamos, y adopte medidas para protegerse, ¿sí? Siempre, acá, como decimos, hay una parte que es de responsabilidad individual y que la gente tiene que tener la información real y confiable como para poder tomar las acciones que necesita, y en eso también los periodistas tienen un rol súper importante. La siguiente. Seguí adelante porque no está completa la... Bueno, no importa. No, la anterior entonces. Bueno, nosotros también en lo que hablamos en comunicación de riesgos es de la percepción del riesgo, ¿no? Que esto es algo también súper importante cuando hablamos de un nuevo brote, de una nueva enfermedad. ¿Cuál es la percepción real del riesgo? ¿Y cuál es la percepción, o sea, qué es lo que percibe la gente, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo percibido? Lo que siempre buscamos es que esa percepción real sea lo más cercana posible a lo percibido por la gente, ¿sí? Porque si no nos podemos encontrar con que tenemos un riesgo alto, pero la gente no lo percibe como tal, entonces no toma las medidas que tiene que tomar. Nos puede pasar en otro caso que tengamos un riesgo bajo, pero hay una alta preocupación de la gente y entonces se agranda esa brecha nuevamente sobre el riesgo real y el riesgo percibido. Entonces me parece que siempre tenemos que reflexionar y pensar si estamos contribuyendo, digamos, desde la información a que esos riesgos real y percibidos se unan como para que la gente realmente perciba la realidad y adopte las medidas que tiene que tomar. Bueno, porque como decimos, la percepción, digamos, más que los hechos llevan a las personas a actuar, ¿no? Muchas veces. La siguiente. Bueno, nosotros en lo que es comunicación de riesgos tenemos 5 normas, ¿no? Que son las siguientes, son confianza, el anuncio temprano, la transparencia, la escucha y la planificación. Pero me quería detener sobre todo en lo que es la confianza, porque me parece que de vuelta lo que es la comunicación, lo que es la información en relación al coronavirus, pero también a otros eventos que puedan suceder, contribuye mucho, según cómo lo hagamos, a la confianza que tenga la población. La siguiente. Es importante porque una población que confía, digamos, en las fuentes oficiales, en las autoridades, en lo que le dicen, cuáles son las medidas que tienen que adoptar para protegerse, va a seguir esas medidas, ¿sí? Y nosotros, de vuelta, menciono el tema de la responsabilidad individual. Hay una parte que es que necesitamos que la gente adopte esas medidas y para tal tiene que confiar en lo que le dicen, ¿sí? Es algo sustancial en beneficio de todos. Entonces, si vamos en busca de fuentes confiables, evitando subirnos a los rumores que siempre salen, digamos, en este tipo de eventos sobre posibles curas que no existen, digamos, siempre es importante que podamos chequear la información pensando en la confianza de esa población que tiene que tomar para adoptar esas medidas. Bueno,
Él es el doctor Tedros, es el director general. Bueno, sí, me está diciendo Carla, me estaba presionando para que diga el apellido Ghebreyesus, que es muy complicado, chicos, pero para la información de todos, él mismo autoriza a que le digan Tedros, solamente porque sabe que es imposible decirlo bien, además. Entonces, bueno, él es el director general de la Organización Mundial de la Salud, él sale prácticamente todos los días a dar conferencias de prensa, a hablar sobre esta epidemia y él mismo, digamos, se ha referido varias veces al tema de cómo comunicamos y el tema de la información, que es tiempo para los hechos, no para el miedo, es tiempo para la ciencia, no rumores, y es tiempo para la solidaridad, no el estigma, que también es algo importante a la hora de hablar de la información que transmitimos. Se ha referido también al tema de la infodemia, seguramente todos habrán escuchado este término, que fue bastante replicado acá en los medios locales. Infodemia se refirió y se refiere a la organización cuando hablamos de la epidemia de mala información, ¿no? De información inexacta, que no provienen de fuentes oficiales y confiables. Y de hecho se han generado materiales, placas para redes sociales y otros materiales que buscan responder a esos rumores que han surgido y aclararlos para la población. La siguiente. Bueno, ¿y qué otra cosa, cómo se ha apoyado también para tratar de evitar esa infodemia? Obviamente, cuando existe un nuevo tema como este, mucha gente va a ir a Google a buscar de qué se trata este tema, ¿no? Poniendo la palabra. Bueno, en este sentido se hicieron acuerdos, por un lado, desde la OMS con Google. Se generó una alerta, lo que se llama una alerta SOS, con lo cual, si uno coloca coronavirus o COVID-19 también en el buscador, digamos, automáticamente aparecen entre los lugares, entre los primeros lugares, las fuentes oficiales de la OMS sobre este tema, ¿no? Con, bueno, los enlaces pertinentes. Esto es obviamente un acuerdo a nivel global con Google. Y también se hizo otro acuerdo similar con Facebook. Digamos, si uno ingresa y coloca coronavirus también en el buscador, también va a aparecer en primer término el sitio de OMS, que es www.who.int, como para que uno pueda buscar la información confiable allí. ¿Y cuáles o algunos de los objetivos, digamos, que uno busca brindar y digamos, con todas estas medidas también en la comunicación? Por un lado, evitar el pánico de los ciudadanos, obviamente, ¿no? O sea, una persona que tiene miedo probablemente se paraliza y no actúe y no haga y no tome las medidas que tiene que tomar para prevenir este virus, ¿no? Entonces, es importante evitar el pánico, promover, digamos, las medidas de prevención, la higiene de manos y otras medidas como pueden ser lo que se llama técnicamente la etiqueta respiratoria, que es toser con el pliego del codo. Mantenernos informados, ¿sí?, con fuentes oficiales y confiables también es una medida que aporta muchísimo a la prevención porque va a ubicarnos en la situación real de lo que está sucediendo. Mantener la confianza de la población, que la población sepa qué hacer, ¿sí? Siempre tratemos en las informaciones de incluir ese llamado a la acción, o sea, de incorporar la información sobre lo que la gente tiene que hacer, porque es una de las cosas primeras que la gente se pregunta, ¿no? Cuando surgen este temas, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer con esto? Bueno, y otro aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Mientras tanto, nosotros ahora estamos en el verano, con altas temperaturas, pero se está acercando el otoño, bajan las temperaturas y se vuelve también clave, o sea, siempre lo es, pero digamos, se agrega un aspecto más, se vuelve clave evitar el pánico y la confusión, y es importante en este momento, cuando
digamos, empiezan a bajar las temperaturas y cuando ya tengamos disponible la vacuna contra la gripe, enfatizar también las recomendaciones para los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe, teniendo en cuenta que algunos de ellos, estas personas, son especialmente vulnerables para el coronavirus, ¿no? Entonces, si tenemos menor cantidad de gente con esos síntomas, va a contribuir a evitar ese pánico en la población, esa confusión en la población, también por la similitud que tienen los síntomas, ¿no? Me parece que lo importante acá es tratar de informar, ser consistentes, ¿sí? No generar pánico. Acá, bueno, hay dos ejemplos muchas veces que se contrapone lo que uno dice y lo que quiere decir, ¿no? O sea, si uno, digamos, está queriendo dar tranquilidad, pero muestra, digamos, en el caso del ébola, que todo el tiempo los equipos, digamos, ¿no? de protección, es como genera cierto temor. La siguiente. Y algunas notas, algunos ejemplos de notas que han salido últimamente que me parecen importantes porque me parece clave en este momento recurrir a las notas de servicio que pueden ayudar a la población a saber qué hacer, por ejemplo, como digamos, las medidas de higiene personal en la casa, digamos, por qué no entrar en pánico, algunas medidas de prevención en diferentes espacios, o sea, como pueden ser los lugares de trabajo, como pueden ser las escuelas, como pueden ser, digamos, otros espacios. La siguiente. Bueno, y algunos materiales de comunicación de la organización, digamos, si ingresan tanto a la página web de OPS Argentina, como a la página regional, como a la de OMS, la global, van a poder encontrarse con comunicados, con las actualizaciones epidemiológicas que contienen la información más técnica, pero que puede ser de utilidad, digamos, con cómo va la situación de este nuevo coronavirus, sitios especializados específicamente sobre coronavirus, digamos, con toda la información sobre lo que es esta epidemia, el mapa de distribución geográfica que mostraba antes Tamara, infografías, digamos, con toda la información sobre lo que es COVID, bueno, videos, placas para redes también están disponibles para compartirlas, preguntas frecuentes, las guías técnicas también, que por ahí no son específicamente para la audiencia de ustedes, pero bueno, está bueno que también sepan que están disponibles incluso para personal de salud, etc. Bueno, y estos son algunos de los enlaces. Igual, digamos, entrando directamente tanto a la página, ya les digo, como les decía recién, de OPS Argentina, como la regional, como la global, hay directamente lo primero que van a ver son los sitios especializados de coronavirus, porque dada la coyuntura, obviamente, es importante poder acceder rápidamente a la información. Así que, bueno, muchísimas gracias. Las preguntas quedan para después, pero eso es todo por ahora. Bueno, eso. Después, cuando terminemos las 4 exposiciones, hay un espacio para hacer preguntas. Ahora les presento al doctor Gustavo Lopardo, que es médico infectólogo, que fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Buenas tardes. Realmente un gusto estar acá con ustedes y que se haya generado este ámbito para poder compartir de alguna manera un poquito más ordenada el conocimiento en relación con este nuevo virus, un virus al que estamos conociendo, que fue presentado en el mundo científico hace apenas 2 meses, razón por la cual no deberíamos sorprendernos de que algunas de las informaciones que escuchamos en enero fueron modificadas en febrero y tal vez modificadas hoy. Con la doctora Bisotti, nuestra idea era no hacer una presentación formal, sino hacer algunos comentarios y dar lugar sobre todo a preguntas de ustedes, para que podamos ser más interactivos, pero les puedo adelantar lo que recién vimos, Carla, mientras que mirábamos el teléfono. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que estamos en pandemia de coronavirus, el nuevo virus SARS-CoV-2, y me gustaría hacer un comentario al respecto. Que estemos en un momento que hay pandemia, en realidad es que la Organización Mundial de la Salud ha comprendido que el virus circula en una cantidad considerable de países, ¿no es cierto? Y que potencialmente
un porcentaje importante de la población podría estar expuesto a sufrirlo. Podrá sufrirlo o no, dependiendo de cuán exitosos seamos en las medidas de contención. Y este es uno de los mensajes que quisiera darles. Ayer estuvimos reunidos en el Ministerio de Salud de la Nación en una larga reunión que coordinó la doctora Bisotti y también el doctor Ginés González García, para luego estar reunidos en Casa de Gobierno con el presidente y todo su gabinete. Y se analizaron algunos puntos que son claves y que hoy ya están circulando en la prensa. Argentina hasta hoy tiene 19 casos. A la tarde sabremos si el Malbrán procesó algún otro y tenemos algún otro positivo. No va a cambiar mucho que haya alguno más. Hasta hoy 19 casos. Los 19 casos hasta hoy son importados, y esto es muy importante. No hemos tenido transmisión local, a diferencia de muchos países de Europa, de países asiáticos, como ustedes saben. Y ese es el objetivo por el cual se pretende reforzar las medidas de contención. Como los casos son importados, la idea de la cuarentena de los que han venido de países con circulación alta del virus se extendió a toda Europa. Dejó de ser Italia, Francia, Alemania y España para decir toda Europa, porque la mayoría de los países ya tienen cierto grado de circulación. Los 4 países asiáticos, que ya todos los recuerdan, China, Japón, Corea del Sur e Irán. Y sumamos a Estados Unidos, porque si ustedes vieron en el mapa que vimos hace un rato, la circulación del virus ya evidentemente se está dando. Entonces, nuestro riesgo es que quienes vienen de allá traigan virus y se incremente el número de casos y empiece la transmisión local. Importante entender, cuarentena es un concepto epidemiológico, no son 40 días obviamente. La cuarentena del coronavirus es el tiempo de incubación más largo que se conoce, que son 14 días. En promedio es 5 a 6, pero si alguien en 14 días no desarrolló la enfermedad, se considera que esta persona no la adquirió. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto no entra en vigencia hoy con el decreto. Esto entra en vigencia mirando para atrás. Si alguien volvió hace 14 días de Italia, no hay problema, porque ya pasaron. Pero si alguien llegó hace 4 días de los Estados Unidos, le quedan 10 días por delante de cuarentena. ¿Y por qué no estuvo estos 4 días? Porque nosotros no podemos hacer las cosas mirando para atrás. Entonces, ¿tiene lógica? Sí tiene lógica. Porque si lo estuviera incubando, podemos evitar que vaya a su lugar de trabajo a reuniones sociales. Un punto en el que hicimos ayer mucho hincapié es que tiene que haber responsabilidad social individual de lo que es estar en cuarentena. No es la idea dar licencia desde los trabajos públicos o privados, o que las personas que trabajan por su cuenta no vayan a su oficina o a algún otro ámbito de trabajo y esto sea reemplazado por actividades sociales. Si no, sería un despropósito. Y para esto debería haber, recién veía una frase del presidente de la Nación diciendo que iban a ser muy estrictos, pero debería haber condena social. Si yo tirara un papel en el piso en este momento, ustedes me condenarían socialmente con la mirada. Entonces, si yo sé que un compañero de trabajo mío no va a trabajar y lo vi en un cumpleaños a la noche, eso es mucho más grave que tirar papeles en el piso, definitivamente. Entonces, la cuarentena para estas personas. Segunda medida, desaconsejar los viajes a estos países, porque definitivamente, primero advertirles, anoche cuando salí de la reunión llamé a un amigo que sabía que se tomaba un vuelo a las 21:10 para irse a Estados Unidos y lo convencí, no vayas. Primero él iba por pocos días, le dije vas a tener que estar 14 días a tu regreso, pero además el riesgo de adquirir coronavirus, etc. 2 medidas. La tercera, hay 2 riesgos, uno es adquirirlo, pero el mayor riesgo es complicarse, tener neumonía o morir. Y acá me anticipo a seguro unas preguntas que está circulando. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Es decir, ¿cuál es el riesgo de morir por esta enfermedad? La respuesta es no lo sabemos con precisión. A los periodistas les gustan los números y los números claramente son claros. Si tienen ahí la tablita que todos vemos y miran ahora Italia, van a decir, en Italia la mortalidad es 6%. Está bien si redondea unos 10.000 casos, unos 600 muertos. No hay que ser un brillante en matemática. Alemania, país que está muy cercano, tiene una mortalidad tiene como 1.600 casos y 2 muertos. Esa mortalidad es poco más del 1 por 1000. ¿Cómo podemos entender que el norte de Italia, que es Europa desarrollada, y Alemania, que es vecino, tengan una mortalidad del 6% versus el 1 por 1000? Creo que lo más prudente es decir que
todavía no sabemos exactamente la tasa de mortalidad. Una hipótesis es que en algunos de estos países el número de casos sea mucho mayor, que haya muchas personas que tienen muy pocos síntomas o que algunos lo tengan y sean asintomáticos. Entonces, si en lugar de 10.000 personas hubiera 100.000 y 600 muertos, la muerte es otra. Esto es una hipótesis, está claro. Pero cuesta entender que en los distintos países la mortalidad sea tan distinta. Pero sí hay cosas que sabemos. Y China nos los enseñó con claridad porque ellos tuvieron más de 80.000 casos. Quienes mueren con mayor frecuencia tiene que ver con la edad y con el estado de salud previo. Con este virus, a diferencia del resto de los virus, los chicos no están afectados, que esto es rarísimo. Los chicos, ¿quiénes traen los virus a casa? Cuando yo veo un señor de 40 años y está con un cuadro viral, etcétera, le pregunto, ¿tenés chicos? Sí, van a guardería, y parece que le estoy adivinando. No hay que ser ningún genio, el chico va a guardería, va a jardín de infantes, trae los virus. Nosotros decimos una frase, no pongan esto en los medios, decimos que los chicos son terroristas microbiológicos, enferman a los padres y matan a los abuelos. Por favor, no lo pongan, pero creo que la imagen es clarísima. Eso pasa pero con la gripe, los chicos también podían enfermar con gravedad. Cuando hablamos de SARS, dos términos, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, SARS-CoV de coronavirus 2, porque había el 1, el que produjo el SARS en 2002. COVID-19 es la enfermedad, es decir, coronavirus, y de infectious diseases, 19. El virus es SARS, COVID es la enfermedad. A los chicos, afortunadamente, no les produce enfermedad grave. Hasta el momento no se han notificado ningún chico de menos de 10 años que haya muerto. Y claramente la afectación en los chicos es muy, muy infrecuente. A medida que la edad aumenta, el riesgo de morir es mayor, pero entre adultos jóvenes también es muy baja la mortalidad. Y esto cambia a partir de los 60, 70 y 80. Y en particular si estas personas tienen alguna enfermedad previa. Notablemente hipertensión es muy frecuente, hipertensión arterial, diabetes mellitus, problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas renales y algunos otros. Por ejemplo, yo como infectólogo, con estos días mi celular no deja de sonar de pacientes que tienen VIH. No conocemos hasta el momento ninguna evidencia que tengan más o menos riesgo, pero sabemos que son huéspedes inmunocomprometidos. Las embarazadas, a diferencia de la pandemia, no parecen hasta el momento, hasta lo que hoy sabemos, ser un grupo también de mayor afección. Entonces acá hay dos variables. ¿Con qué factibilidad el virus se transmite de persona a persona? Y si hoy la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, nos está diciendo que se transmite bastante y por eso tiene lógica las medidas que se implementaron ayer en nuestro país. Y como último punto, lo que tenemos que conocer con más detalle, y aún no sabemos, es verdaderamente qué porcentaje de los afectados mueren a causa de la enfermedad. Por esto que estoy diciendo ahora, para pasarle el micrófono a la doctora Bisotti, es también la recomendación que los adultos mayores, mucho más si tienen alguna enfermedad, limiten sus actividades sociales. Limiten las actividades sociales. Es un riesgo para todos tener SARS-CoV-2 por la transmisión, pero para una persona de 75 años que es diabética, podría estar poniendo en riesgo su vida. Entonces, definitivamente, ayer algunos de mis colegas, creo que fue el doctor Kahn, dijo, los que somos más grandes, no vayamos al cine y quedámonos a ver tele en casa. Y creo que es una imagen clarísima y ustedes van a tener más rating además, así que creo que tendría muchas ventajas. Te paso el micrófono, Carla. Muy buenas. No sé. ¿Quién dirige esto? No. ¿Escuchan todos la pregunta? No. El doctor dice que en adultos jóvenes la mortandad es baja, entiendo que es de 0.4 hasta ahora, pero mi pregunta es, en relación a otras gripes, ¿es un porcentaje
bajo, alto, mediano, porque me dicen que en otras gripes es de 0.1 adultos Muy bien, es jóvenes. muy pertinente la pregunta. Y es cómo compara COVID-19 con otras enfermedades en términos de mortalidad. Si quieren alguna situación, alguna enfermedad preocupante. Yo era presidente de la Sociedad Argentina de Infectología cuando el ébola comenzó en África. Recuerdo muy bien que un matutino, y vos eras secretaria de la Sociedad Argentina de Infectología, un matutino porteño, como suelen decir, de gran circulación, en la misma página ponía una noticia traducida de un epidemiólogo muy destacado de Filadelfia diciendo: todo sugiere que ébola es un virus muy poco transmisible. Y nosotros preferimos la palabra transmisión a contagio. El contagio para la gente dice que hay un culpable y una víctima. El ébola era poco transmisible. En general tocaban a los muertos que tenían sangre porque los hacía sangrar. Afortunadamente, porque la mortalidad del ébola superaba el 60%. El ébola hubiera arrasado. Si hubiera sido transmisible, es probable que no estuviéramos charlando en este momento. Hubiera sido la peste negra, colorada porque era con sangre. De las enfermedades infecciosas más mortales que conocemos. El MERS, primo hermano de este virus, comenzó en Arabia, 2012, un coronavirus, 33% de mortalidad. Por suerte se limitó mucho, no era muy transmisible, fueron poco más de 2.000 casos. 33 es muchísimo. El SARS, Beijing, 2002, hubo como 8.000 casos, 10%. Y si vamos bajando, la gripe estacional, la gripe que va a haber seguramente en breve, ya hay gripe, pero que mucho más en la época invernal, como usted muy bien dijo, 0.1% o lo que es 1 por 1000. ¿Cómo compara el SARS? Yo preferiría ser prudente y decir, no sabemos, porque si yo fuera alemán, le diría que esta es la misma mortalidad. En Alemania hay 1.600 casos y 2 muertos. Eso da más o menos 1 por 1000 o un poquito más. Y si yo fuera italiano, le diría que el COVID-19 está arrasando con los italianos del norte. Creo que lo más prudente es decir que no se conoce bien y por eso se toman todas estas medidas. Por eso se toman todas las medidas que considero que son realmente pertinentes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Desde el Ministerio de Salud tenemos el inmenso desafío de seguir las instrucciones que dijo ayer el presidente en la reunión y por supuesto desde el día 1 nos instruyó el ministro de Salud, que es trabajar en forma intersectorial y con las 24 jurisdicciones, con las sociedades científicas y los expertos, el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y de UNICEF, generando información transparente, oportuna y recomendaciones basadas en la evidencia. Eso parece sencillo, pero es un desafío inmenso por 2 o 3 motivos. El primero es que, como dijeron, se trata de un virus nuevo del cual estamos aprendiendo en el mundo cómo se comporta, cómo se transmite, qué características tiene, si es sensible a un antiviral, si se puede generar algún blanco del virus para desarrollar una vacuna. Cuando emerge un virus nuevo que tiene la capacidad de infectar al ser humano y se transmite de persona a persona, en ese momento, en el primer día, existe la potencialidad de desarrollar una pandemia, que es cuando se transmite en forma sostenida y se propaga en muchos países. Que hoy se haya declarado, mientras estamos acá en esta reunión, la pandemia, no cambia nada que hace 5 minutos. Las recomendaciones son las mismas. Que ahora sea una pandemia no significa que haya que cambiar las recomendaciones, sino que se propagó en más países y eso, como decía el doctor Lopardo, era una posibilidad. El SARS y el MERS podrían haber sido pandemias si hubieran seguido propagándose y se logró controlar con estas medidas de contención. Cuando surge un virus nuevo, el 100% de la humanidad es sensible y ese es el punto, la posibilidad de diseminación a toda la humanidad. Angela Merkel ayer dijo que el 60 al 70% de los alemanes iban a poder tener coronavirus. Eso no quiere decir que se vaya a morir el 60 o 70% de los alemanes. Eso quiere decir que es un virus que puede circular sin que se tenga síntomas o sin que se perciba el síntoma, sin que una persona ni siquiera
estime que puede tener coronavirus y no consulte, y que en la mayoría de las personas, como venimos viendo, el 80% tiene una enfermedad leve o moderada. Entonces, eso es una realidad, es una situación que genera muchísima incertidumbre y muchísimo temor, pero tenemos que informar que se trata de un virus respiratorio. Los virus respiratorios se transmiten de persona a persona con distinto grado, con distinta intensidad, con distinta efectividad, eficiencia, y este virus se transmite por vía respiratoria, y como todos los virus respiratorios y otros también tienen un periodo de incubación. Cuando alguien tiene contacto con el virus y todavía no tiene síntomas, ni siquiera sabe que va a tener síntomas, y ni siquiera probablemente sepa que tuvo contacto con alguien que tuvo coronavirus o algún otro virus. Entonces, esa situación es la que hace que desde Salud Pública, desde los expertos y de los organismos internacionales, intentemos transmitir este concepto que no es posible impedir que ingrese un virus. Ni siquiera, digamos, se habla mucho de lo que es la responsabilidad, la responsabilidad colectiva y el aporte individual en las medidas de prevención y en las medidas de higiene personal, lavado de manos y consulta precoz, pero algunas personas ni siquiera van a saber que tuvieron contacto con el virus. Entonces es muy importante empezar a transmitir estos conceptos. El otro punto es que lo que se busca en el contexto de un nuevo virus y todas estas medidas de contención, esta cuarentena histórica que hizo China y que mostró Tamara cómo en China están ya bajando los casos, está dejando de ser China un problema y la curva epidémica se está trasladando al resto del mundo, primero en Europa y está apareciendo ahora en América Latina, en nuestra región. Esa situación lo que muestra es que lo que hizo China le dio tiempo al resto del mundo, le dio un poco más de un mes para prepararse, para organizar su sistema de salud, para organizar los servicios, para saber de la infección del virus. Y el otro concepto importante es que en el mundo están, esta situación está en diferentes momentos. Lo que pasó en China, hicieron contención, mitigación y ahora está declinando el número de casos. En Europa ahora se ve, como también mostró Tamara, cómo pasó ese círculo rojo de Asia a Europa. Europa ahora está en mitigación y esa mitigación de Europa y esa situación de Europa es la que genera un riesgo más importante en nuestra región por el intercambio de viajes y por la globalización y por la relación que tenemos entre los países. Y nuestra región está en un momento en el cual todavía tenemos contención y esa etapa de contención lo que significa es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para detectar el virus en forma precoz, aislar a esas personas, vigilar en forma muy estricta y aislar a sus contactos para no impedir o evitar, que son verbos muy absolutos, sino para minimizar la posibilidad o enlentecer la posibilidad de propagación. No es lo mismo que nosotros tengamos un pico de casos en un periodo muy corto del tiempo que pueda sobrecargar los sistemas de salud, a que tengamos por ahí la misma cantidad de casos en un lapso de más semanas. Entonces, lo que se está buscando ahora, en este contexto donde la situación mundial es de una transmisión importante y donde de ayer a hoy aparecieron 15 países más con casos y ya son más de 115 países, pensar que se va a detectar un caso y vamos a impedir que ingrese alguien en un aeropuerto o en un punto de entrada pierde valor y el foco tiene que estar destinado, el esfuerzo tiene que estar destinado a los servicios de salud y al trabajo en esta etapa de tratar de mantener la contención lo más posible. Y esa contención en Argentina no va a ser lo que es sí o no. No es mañana pasamos a mitigación. En Viedma, por ejemplo, en Río Negro, se cerró una escuela por un contacto de un caso confirmado. Y para mitigar la transmisión en Viedma, se cerró una escuela. En Chaco, por ejemplo, hay un caso de unas personas de nacionalidad italiana que estuvieron con síntomas
que tuvieron contacto con una fábrica con 500 operarios hasta que se define esa situación en forma de mitigación de la transmisión. Ahí se da asueto en ese lugar para prevenir hasta que se define un poco la situación. Ayer en la reunión de expertos, y ahí hay otro concepto interesante, que es que nosotros tenemos la ventaja de ver lo que está pasando en Italia y de poder anticipar alguna medida, ¿sí? Anticipar alguna medida en el contexto de conocer, como dijo el doctor Lopardo, quién es el grupo, cuál es el grupo de población que tiene más vulnerabilidad y más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Entonces, con el objeto de mitigar la mortalidad, porque también vimos que en los países de Europa en 2 o 3 días triplicaron los casos y eso significa que puede haber circulación en la comunidad sin que se haya detectado, y eso tampoco quiere decir que esos países están ocultando los casos, sino que todavía no se manifestaron, ¿sí? Esa situación significa que cuando escalan los casos que se identifican, empieza a haber impacto en la población más vulnerable. Y si nosotros logramos ahora que no tenemos esa escala, que todavía no certificamos circulación comunitaria, que no quiere decir que no haya, sino que de todos los casos que se consultaron y que fueron estudiados en contactos de las personas que fueron confirmadas, no se han confirmado, y eso no quiere decir que hoy a la tarde el Malbrán nos diga que hay alguno de esos contactos positivos, lo que nosotros estamos haciendo es mitigar la mortalidad proponiendo, recomendando y difundiendo la información que las personas mayores de 65 años, fundamentalmente que tengan alguna comorbilidad, hagan un aislamiento domiciliario, un distanciamiento social y minimicen el contacto. Eso no quiere decir que una persona no pueda salir de su casa y le tengan que traer comida y no pueda ir al supermercado y volver. Es minimizar el contacto. En este momento es minimizar, es que no vaya al teatro, que no vaya al cine, que no vaya a la cancha, que no vaya, que no tenga contacto con alguien con síntomas respiratorios, que no tenga contacto con alguien que volvió hace menos de 14 días de un lugar de transmisión, que se lave frecuentemente las manos, que airee los ambientes, que limpie las superficies, que si tiene algún síntoma, contacte inmediatamente al sistema de salud y que reciba las vacunas que tiene indicada para el invierno, que es la vacuna contra la gripe y el esquema secuencial contra el neumococo. Entonces son situaciones que van a coexistir. Nosotros no estamos en contención y dentro de 5 minutos pasamos a mitigación. Van a coexistir diferentes fases en diferentes lugares. Se está trabajando en minimizar la posibilidad de contacto con relación en este momento también con los eventos masivos con participación de personas que vienen de lugares de transmisión. La recomendación de ayer fue suspender esos eventos, ¿sí? Suspender los eventos que tienen participación de personas, de participación importante de personas del exterior donde están circulando. El otro día charlando con la doctora Mirta Roses, que es embajadora contra el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, que es cordobesa y es un lujo tenerla como asesora. Ayer participó en la reunión con el presidente interministerial. Ella me decía que el coronavirus es un virus inteligente. No es como el SARS, que a los huéspedes los mataba, sino que es un virus que al huésped en el 80% de las veces no lo mata para poder seguir transmitiéndose y él tener la posibilidad de seguir con nosotros. Es un virus respiratorio que viene de una familia de virus que tenemos todos los inviernos. Lo que tuvo fue una mutación que hizo que fuera una nueva especie, una nueva cepa de ese virus. Y lo que nos pasó en la pandemia de H1N1 en 2009 fue que emergió un nuevo virus que infectaba al ser humano, que se transmitía de persona a persona, que fue una pandemia y que al año siguiente se incorporó a la vigilancia de virus respiratorios, la tenemos todos los años y la tenemos en la vacuna. Este es el año en el que el coronavirus, el SARS-2, el COVID-19 y el virus lo que va a generar es esta situación y nos está generando esta situación mundial de contención y mitigación para darle tiempo a la ciencia para definir si puede haber un antiviral al que sea sensible o si se puede lograr el desarrollo de una vacuna.
Y en eso es más allá de todo lo que se pueda saber, hacer o trabajar hora a hora, minuto a minuto, en función de las novedades que hay para ir adecuando las recomendaciones, la información es tan, pero tan importante que también lo dijeron, la OMS declaró una infodemia, digamos, declaró el riesgo que puede generar para la salud pública, para la salud mental también de las personas, porque el que se asusta y no sigue las recomendaciones no es para hacerle daño al otro muchas veces, es porque realmente, lo dijo Maricel, la emoción y el miedo no permiten seguir recomendaciones racionales. Nos pasa en todas las situaciones de la vida. Entonces, la información es un desafío tan grande que necesitamos articular y trabajar en conjunto para brindarle desde el Estado, desde las sociedades científicas y las organizaciones internacionales, información oportuna y transparente, y desde los medios de comunicación poder transmitir esa información para que la población sepa qué hacer. Por supuesto que monitorear, vigilar, auditar que las autoridades estén haciendo eso en forma apropiada es un rol importante de los medios de comunicación, pero hay algunas situaciones que por ahí, con la mejor intención o tratando de generar información, pueden transmitir incertidumbre o generar temores, y después hay todo un eje que son las noticias falsas o alguna especulación o algún interés diferente que, por supuesto, no hay forma de manejarlo y vamos a estar siempre en este contexto. Con esta particularidad que tenemos en el día de hoy, que es que tenemos la capacidad técnica de identificar virus nuevos, que en China el 7 de enero genotipificaron y compartieron la información de un virus nuevo en muy poco tiempo, con la globalización en relación a que las personas viajamos de un continente a otro en muy poco tiempo, y con la información en el acto cuando alguien que está siendo evaluado en un avión que acaba de aterrizar filma y se enteran todos ustedes antes que yo, porque todavía no le llegaron a avisar a la persona de Sanidad de Fronteras que hay un caso que disparó el protocolo. Ese contexto es el que tenemos que entender para poder trabajar en conjunto y generar información para la acción, y el desafío, sin lugar a dudas, en este caso, en esta situación, es de todos y lo tenemos que encarar por ese lado. Así que esas eran un poco algunas reflexiones de estos días y de esta cotidianeidad, y estamos a disposición para las preguntas. Algo a lo que apelo y que es clave que ustedes puedan tener este rol es llamar a la responsabilidad individual que cada uno tiene en este momento. Desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde Presidencia se ha firmado un decreto en el cual no se firmó todavía, bueno, está el decreto, pero está para firmarse, en el cual se licencia a las personas de sus trabajos. Entonces, promovemos que aquellas personas que ustedes saben, que vinieron de viaje, etcétera, los convoquen a que realmente cumplan con este aislamiento social para evitar transmitirlo. Yo convivo con una persona que hoy comenzó sus cuarentenas, en realidad le quedan 10 días porque volvió hace 4 días afuera, y 10 días en donde tiene que cumplir su rol de persona joven y sana, probable transmisor. Pero mi papá tiene 91 años y es diabético, él está en el otro grupo, él no ha viajado, pero él está en el grupo que si lo adquiriera, su mortalidad sería extremadamente alta. Entonces, cada uno con distintos lugares tienen que entender la responsabilidad individual. Para prevenir el dengue solo funcionamos si hay responsabilidad individual de descacharrar, usar repelentes, etc. Para prevenir el sarampión, si sabemos que tenemos 2 dosis de vacuna, nosotros, nuestros hijos, y si no, darse un refuerzo. Para prevenir el coronavirus, si no lo logramos entre todos, probablemente estemos más cerca de Italia o estemos más cerca de los países que lo contuvieron, que no solo fue China, porque puede quedar en nuestra cabeza que China, que puede tener un régimen político muy distinto, probablemente haya impuesto algunas medidas difíciles de imponer en Occidente. Pero Corea del Sur, que no llegó a tener 80.000 casos, pero que tuvo miles de casos, también ha controlado notablemente la transmisión en la comunidad con probablemente medidas que hayan sido diferentes. Quiere decir que vale la pena seguir trabajando en contención. ¿Claudio? Bueno, gracias a los 4. Tenemos un rato para preguntas que quieran hacer ustedes.
Hola a todos, Arturo Avellaneda, Permavitante. Si pusieron alguna vez la palabra pandemia en el país de la soja, salió Permavitante ahí en el buscador. Así que bueno, gracias por la invitación. La pregunta es concreta. Se dijo y se habló muy poco de que su origen es biológico, que sería una zoonosis. Yo quiero preguntar si, como en el caso del lime, tiene algún vector así conocido como la garrapata del ciervo, si como en el caso de la gripe aviar tiene una migratoria involucrada o alguna presencia en la cadena alimentaria. Gracias. En realidad todavía no se sabe. Tenemos algunos antecedentes claros. El SARS, ya hablamos de él, 2002, venía de los murciélagos, paseó por un animal que se llama chivata, que es un animal muy inusual para nosotros, y ese se supo que fue el vector. En 2012, el MERS venía de los murciélagos, pasó por los camellos o dromedarios y así llegó al ser humano. Hubo alguna información que no fue correcta, que el pingolis, que es un animalito que nunca había escuchado nombrar, pero sé que es el único mamífero con escamas. Miren cómo aprendí esto. Pangolín, no es ese. No hay ninguna evidencia, o por lo menos no hay evidencia científica. ¿Qué quiere decir? Que este virus muy probablemente venga de los murciélagos porque su similitud genética con virus que viven en murciélagos es de más del 96%, muy probable. Si hay algún huésped intermedio, como había sido en la gripe de la pandemia, etcétera, todavía no está confirmado. Hay algo clarísimo epidemiológicamente, que el mercado de frutos de mar de Wuhan fue una fuente inicial, que cuando lo detectaron el 31 de diciembre, al día siguiente, el 1 de enero, cerraron ese mercado y que muchas cosas sugieren que venía de ahí porque de la gente que trabajaba ahí hubo un enorme porcentaje afectado. Un comentario al respecto para aprovechar el espacio. La inocuidad de alimentos es importantísimo. Cómo nos relacionamos con los animales, con la producción, es extremadamente importante. Digamos que la teoría del mercado de Wuhan es real. Si es que hubieran habido buenas prácticas, regulación, fiscalización de los mercados, de las ventas, eso no hubiera pasado. Entonces yo creo que es importante, esto nos deja otra lección aprendida, que es el trabajo de una salud con el sector de la producción, con el sector animal, el sector agrícola y salud. Y ahora en relación al decreto del presidente, después de la reunión del viernes que se hizo otra reunión interministerial, ese mismo viernes se hizo una resolución ministerial de trabajo licenciando a las personas según la indicación de salud, una resolución ministerial de transporte que avala y fortalece los controles en los puntos de entrada y sobre todo la información en vuelos y en los puntos de entrada, no solo de aviones, sino terrestres y marítimos, y una resolución de educación que licencia y justifica las inasistencias a las personas que vuelven de viaje, digamos, que tengan que aislarse. Esas tres resoluciones están, hoy salió recién una resolución de turismo que suspende los eventos deportivos con participación internacional, que es lo que se acordó ayer en relación al ingreso de las personas que vienen de algún lugar de transmisión y lo que se acordó ayer y el presidente informó hoy que iba a firmar un decreto porque Argentina no tiene una ley de cuarentena, no tiene un control para ejercer a las personas que tienen indicación de cuarentena y no la cumplen o no reportan. Entonces, en este contexto, la posibilidad del sistema de salud de llamar a las personas para ver si están haciendo la cuarentena y ver si tienen fiebre se encuentra limitada y es una herramienta del Poder Ejecutivo para generar alguna acción en el pos de minimizar una situación de relevancia para la salud pública nacional e internacional. Esos son los pasos y las regulaciones. Y las 4 resoluciones ministeriales están sujetas a las recomendaciones de salud que se consensúan con todos los ministerios, con los expertos y siguen las recomendaciones internacionales. ¿Le puedo? Si él estaba, le doy el micrófono. Sí, sí. El que tiene el micrófono manda. Ahí. Bueno. Marcelo Kogan de la Hora de Hurlingham. Habitualmente también transmitimos bastante deportes en barrios. Hurlingham es chico y tiene una liga de fútbol infantil donde van muchos abuelos a verlo,
de más de 3.500 chicos que participan. Hasta ahora yo estoy constante, no hay ninguna comunicación de que los abuelos no vayan a la cancha. Punto 1, y también sucede en el ámbito de la cultura municipal. Quisiera saber eso, también está el ámbito de la AFA. Empieza el torneo de futsal, donde la gente de los barrios va mucho a ver, porque participan desde los más grandes hasta las categorías más chicas, donde van mucho los abuelos. Yo sigo a 3 clubes y mi preocupación, que transmitimos en vivo, era ver si, porque no me van a dar bola a mí, es decir, si la AFA puede hacer algo por el tema del público. Hay una cosa que también hay que destacar, que es que en todas las reuniones interministeriales el 100% de los ministros y las ministras del gabinete están a total disposición, apertura y permeabilidad a las recomendaciones de salud. O sea que en eso no hemos encontrado la más mínima traba y la AFA está pendiente de las recomendaciones. En este momento, la recomendación para cualquier actividad social o deportiva local, digamos en un barrio, es que para los mayores de 65 años, sobre todo que tengan alguna comorbilidad, es evitarlas, es no asistir en el contexto de lo que es la prevención de la mitigación de la mortalidad, no porque haya circulación local, y optimizar todas las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria, y que las personas que tengan síntomas respiratorios no asistan para minimizar cualquier posibilidad de diseminación de cualquier enfermedad respiratoria. Lo que aprendimos en la pandemia son 2 cosas. Así como el doctor Lopardo dijo que los niños son terroristas microbiológicos, yo digo que son vacunas para transmitir y prevenir en toda la familia, digamos, información. En la pandemia ellos nos enseñaban a toser cubriéndonos la boca con el pliegue del codo y nos daban mucha información. Se está trabajando en las escuelas para transmitir eso en los niños, que son esos vectores de transmisores de información. Entonces, en este contexto, ahora, hoy, a esta hora, no hay una indicación de suspender los eventos deportivos locales, ¿sí? Con participación local. No hay nadie que pueda jurar que no vaya a venir un extranjero que haya estado hace 14 días en algún lugar de transmisión, pero una cosa es que sea un extranjero y otra cosa es que vengan representantes de delegaciones de 13 países de Europa, ¿sí? Los abuelos deben quedarse en su casa. Esa es la recomendación. Esta recomendación fue ayer y esa recomendación es la que nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden a difundir. Sin transmitir miedo, sino transmitir que estamos en el momento en el cual tenemos la oportunidad de prevenir una situación de riesgo mayor. Estamos aprovechando la experiencia de Europa, viendo la película con 1 hora de anticipación, y estamos viendo lo que les pasó a ellos y tenemos la oportunidad de intentar minimizarlo nosotros. No va a ser cerrando los aeropuertos, no va a ser cerrando las fronteras, no va a ser cancelando los vuelos, no va a ser tomándole la temperatura en los puntos de entrada a las 30.000 personas que llegan todos los días, que pueden estar incubando la enfermedad sin siquiera saber que tuvieron contacto con el coronavirus. Va a ser informando acciones concretas para poder prevenir. Desde el Estado, de las sociedades científicas, no podemos hacer que la gente se quede en su casa. Podemos recomendarlo fuertemente y generar herramientas a través de un decreto para que sea un poco más enérgica y cumplir la recomendación. Eso es un poco el mensaje. La responsabilidad de la recomendación, de la toma de decisión, de las acciones, sin lugar a dudas es del Estado Nacional y está trabajando muy fuertemente en eso, pero es imposible sin la participación de los medios para comunicarlo y de la población para ejercer esa responsabilidad y esa responsabilidad social, más que nada. No es solo para cuidarnos nosotros, sino en este momento es para minimizar la transmisión, que tampoco necesariamente la vamos a evitar. Lo mismo, en este momento no hay circulación sostenida y no hay indicación de suspenderlo. Hay 2 recomendaciones, la de los mayores, la de siempre, no estar en lugares con mucha gente, eso incluye el transporte público, y la segunda, que las personas que tengan síntomas no circulen en transporte público, y estas recomendaciones las tendríamos que implementar siempre. Si logramos aprender que si tenemos síntomas respiratorios no tenemos que subirnos al subte,
no tenemos que ir a trabajar para transmitir potencialmente cualquier virus y nos tenemos que lavar las manos más seguido, seguramente vamos a minimizar el impacto de las enfermedades respiratorias todos los años aparte del coronavirus. Cuando fue la pandemia de H1N1, con el lavado de manos bajaron las diarreas. Entonces, si logramos sostener esto cuando se nos va el miedo, el temor y la incertidumbre, que es lógico, seguramente vamos a tener menos problemas todos los inviernos. Buen día. Buen día, Luis Cáceres, de Canal 2 de Jujuy. Quería hacerle dos consultas. La primera es, ¿qué es lo correcto informar respecto del tratamiento o de lo que se siga? O sea, las 19 personas que tienen hoy el virus detectado y los que están en aislamiento, además de estar aisladas, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que están recibiendo? ¿Qué se puede decir respecto de eso? Y lo segundo es, usted dijo que hay un trabajo intersectorial con las 24 jurisdicciones. Yo quisiera saber que amplíe un poquito más qué es lo que se está haciendo con cada Ministerio de Salud de cada provincia y sobre todo en las provincias de frontera como Jujuy o como pueden ser otras provincias del país. Gracias. A ver, el trabajo intersectorial es con todos los ministerios, el Gabinete Nacional, con los expertos, con las organizaciones internacionales y con las 24 jurisdicciones, que además tienen su comité de contingencia con la misma lógica a nivel provincial y que tienen definidas 2 personas, por lo menos 3 la mayoría, que son de comunicación, de epidemiología y de hospitales, para trabajar en conjunto y en comunicación permanente con Nación para ir definiendo cada una de las situaciones, porque como dijimos, la situación es diferente en cada uno de los rincones del país, dentro de cada jurisdicción también. Entonces, cada provincia tiene su propio plan de contingencia, tiene su propio circuito, que no necesariamente es igual ni lo define Nación, porque es un país federal y diverso. Y no es lo mismo una provincia mediterránea que una provincia que tiene, como Formosa, que tiene su frontera, digamos, con Paraguay, que es prácticamente, digamos, diaria la gente que vive en un lugar y trabaja en otro. Así que todas esas acciones son locales, trabajadas en conjunto y evaluando la situación epidemiológica para generar las acciones. No es lo mismo Chaco y Río Negro ahora que alguna provincia que no tenga casos. Entonces, el trabajo es permanente en ese sentido, en el asesoramiento y en la evaluación epidemiológica, y el apoyo en los puntos de entrada donde no está sanidad de frontera se realiza con defensa y seguridad y el Ministerio del Interior con migraciones. Son agentes sanitarios de esos ministerios que colaboran en ese rol cuando no hay algún agente de sanidad de frontera del Ministerio de Salud. En relación al tratamiento, yo digo la parte epidemiológica, el doctor Lopardo cuenta la información que hay en relación a vacunas y tratamiento que se está desarrollando la investigación. En este momento, hoy, la recomendación es que a los casos sospechosos, si es posible, se puedan aislar en forma interna, con internación, aunque no requieran internación, porque aseguramos en esta fase de contención, donde se está haciendo el máximo esfuerzo y que genera una tensión relevante, el tener aislado a una persona que está bien en un centro hospitalario, se realiza el aislamiento para el estudio y los contactos se los aísla en domicilio y se les realiza el seguimiento. Si algún contacto, y ahí es importante hacer una aclaración, caso sospechoso o confirmado, contacto estrecho, aislamiento. Si un contacto estrecho empieza con síntomas, se evalúa y se estudia para ver si adquirió el virus. Ahora, en las personas que vienen asintomáticas de algún lugar de transmisión y se los aísla preventivamente, está asintomática esa persona, sus contactos, como el doctor Lopardo, no tienen que estar aislados, porque no quiere decir que esa persona esté enferma, quiere decir que tiene la posibilidad de haber estado en contacto con el virus y podría desarrollarlo. Y como estamos en esta etapa de máximo esfuerzo para intentar que no haya más casos, si logramos que esté aislado y esté bien atento a si tiene síntomas o no, en el momento que si empieza con síntomas, ahí no tuvo contacto con nadie, porque mientras tanto el doctor Lopardo va a tener un distanciamiento social, se van a lavar las manos, van a ir a los ambientes, van a limpiar las superficies y van a poder estar a 1 metro de distancia. Entonces, una cosa es un caso confirmado sospechoso, otra cosa es un contacto estrecho de un caso, y otra cosa son las personas que tuvieron contacto con el contacto del contacto, ¿sí? Que ahí empieza a tener el miedo
y ahí es importante también transmitir que los aislamientos son los que vienen y no sus convivientes, ni los contactos del conviviente, y el seguimiento es y el tratamiento es en función de los síntomas que vaya teniendo, porque no tiene un tratamiento específico este nuevo coronavirus. 14 llegó. El que llegó el que llegó hace 14 días tiene que cumplir 14 días. Si estás en el día 13, tenés un día de aislamiento. Si estás en el día 1, tenés 13. Sí. La doctora Bisotti, para contestar la segunda parte de la pregunta, decía, algo también a tener en cuenta es que cada vez hay un poquito más de información en cuándo es el momento de máximo riesgo de transmisión del virus. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el sarampión se transmite desde 4 días antes que un chiquito se brote y tiene fiebre y hasta 5 días después. Eso es una de las cosas que preocupa tanto, el sarampión extremadamente transmisible, pero además lo transmiten varios días antes de enfermarse. ¿Qué sabemos para COVID-19? Que 1 o 2 días antes de que empiecen los síntomas, las personas podrían estar excretando virus, que el momento de mayor excreción de virus son los primeros días de síntomas y va bajando. ¿Cuántos días transmite la persona? Es algo que todavía no lo podemos decir. Hasta el 11 de marzo de 2020 no existe ninguna vacuna aprobada ni ningún tratamiento que haya demostrado eficacia clara. Sin embargo, es un virus y cuando suceden circunstancias como esas se acude a analizar si otros antivirales que ya conocíamos para otras enfermedades tienen buena actividad contra el virus in vitro. In vitro no quiere decir tratando a las personas, sino en el laboratorio. Y se ha encontrado que algunas drogas tienen actividad parcial. Por eso ya se están llevando adelante estudios de investigación para poder conseguir evidencia científica que demuestre si alguna de las drogas que ya conocíamos sirven. Hay algunas drogas nuevas no aprobadas, no desarrolladas para este virus, pero desarrolladas para otros virus que podrían servir. Para que se den una idea, hay más de 70 estudios que ya han sido registrados en una base de datos internacional. Cuando alguien hace un estudio con una nueva droga, tiene que registrarlo, que están en marcha. Si hablamos en función de tiempos, para un virus descrito el 7 de enero, que hoy, 65 días después, estemos hablando de que hay más de 70 estudios registrados y más de 20 diferentes vacunas que se están analizando para desarrollar, es increíble. El primer caso de SIDA en el mundo se describió en junio de 1981 y llevó más de 2 años saber que era un virus. En 2020 todavía no tenemos vacuna. Entonces realmente los tiempos son muy atractivos. Mañana en la Sociedad Argentina de Infectología vamos a llevar adelante una reunión para consensuar una propuesta de tratamiento. No es que vamos a escribir una droga nueva, sino que hay una serie de países en el mundo que ya están teniendo protocolos de investigación, lo que se llama, de tratamiento, lo llamamos tratamientos compasivos. No hay nada para hacer. ¿Se lo vamos a dar a alguien que tiene una enfermedad muy leve, con un poco de fiebre y tos? No. Pero si tenemos un adulto mayor, con varias enfermedades, que sabemos que está en terapia intensiva y conectado a un respirador, son esas las personas que habitualmente mueren. La mayoría de los países del mundo están implementando algunos tratamientos con drogas que están aprobadas, pero que se usan para otra cosa. Hay una droga para el HIV que ha demostrado cierta utilidad, una droga que se usa para la malaria que se ha demostrado cierta utilidad. No son drogas que se están probando. Lo que se va a hacer es intentar aumentar la posibilidad de que no haya muerte en estos pacientes. Así que se está trabajando intensamente en el mundo y nosotros acá haciendo también desde ese lugar lo que creemos lógico y factible. ¿Cuál sería el punto crítico para llegar a suspender espectáculos públicos en Argentina de nivel local, clases en escuelas, aislar en este caso a centros de jubilados, por ejemplo, que se descubra el primer caso de transmisión autóctona o que lleguemos a los 10.000 contagios como sucedió en Italia? Respuesta. No existe esa respuesta. En la escuela, en Viedma, se cerraron las clases. No hay un punto para decir se suspenden las clases. Es muy dinámica la situación y lo que pasó, cómo se presentó en Italia es totalmente diferente a cómo se presenta en España. Entonces, la indicación es
momento a momento y primero en la escuela, será después en la municipalidad, después se verá en la provincia. Ahora ya se están cerrando escuelas, con lo cual ya se está implementando las medidas de mitigación. En el primer momento en el que un caso confirmado, con un contacto del caso confirmado, empezó con síntomas y fue a la escuela, se cerró la escuela. En Chaco se generó asueto en la fábrica. No hay un número, no hay 10.000 casos, 5.000 casos, no depende de la situación. Y eso es muy importante, quitar el foco en cuándo va a pasar, porque hay un algoritmo de posibilidades que es muy amplio, es imposible saber qué se va a presentar y hay una respuesta para cada una de esas situaciones, que ya está consensuada, planificada y en carpeta, pero tampoco es aconsejable empezar a decir sí, porque nosotros necesitamos comunicar lo que está pasando ahora. Ahora se están implementando las medidas necesarias y se va a implementar todas las medidas necesarias y que haya que implementar en cada una de las situaciones. Ya se están cerrando escuelas, ya se está evaluando, digamos, cada una de las situaciones, ya se cancelaron eventos de participación de personas de Europa, es lo que acaba de publicar el Ministerio de Turismo en la resolución ministerial, ya se está avisando a deportistas, reuniones internacionales que no vengan, ya el ministro de Economía no va a viajar a Washington a reunirse por una reunión que tenía, ya se están aislando funcionarios que volvieron de viaje y ya se están recomendando reuniones virtuales y suspendiendo reuniones. Suspender las clases en todo el país sería, digamos, una situación de, digamos, ya una situación epidemiológica avanzada que ahora no está sucediendo. Entonces, es paso a paso, no hay un límite. Buen día, ¿qué tal? Mauricio Maglione de Radio Estación Norte de Mar del Plata para la cadena de medios nacionales Arbia. Nosotros hemos tenido, además de este problema mundial, hemos tenido un gobierno muy particular anterior que la diferencia que hay entre el puerto de China y Mar del Plata eran los 120 trabajadores de SENASA que fueron despedidos por el gobierno de Cambiemos. Una política muy dura en cuanto a lo sanitario, con un código alimentario que es ejemplar en el mundo. Pero todavía no han vuelto a su trabajo las 120 personas que trabajaban en el puerto de Mar del Plata, que yo humildemente creo que es lo que nos diferencia con el puerto de China. Una cuestión que no es médica, sino si ustedes saben si se va a hacer control más estricto y se van a recuperar esos cargos en cuanto al código alimentario. Y otra pregunta es si es cierto o no que este virus muere a los 27 grados, si con infusiones periódicas, porque es una de la información o desinformación que circuló y la verdad que no estamos seguros si así es. La primera pregunta no la puedo contestar, pero me parece que no es la pregunta que tenemos que contestar acá porque nos excede por completa. La segunda, la respuesta es que no tenemos, yo por lo menos no tengo la información. Quizás te libero de que supongo que no la tenés, Carla, tampoco. No, los puntos de entrada se controlan, no es Mar del Plata solo, tenemos, digamos, puntos de entrada marítimos, terrestres, aéreos que tienen un protocolo más allá del rol que comparto que tiene SENASA y que tiene un rol muy importante, no solo en el control alimentario, sino en la resistencia antimicrobiana y sin lugar a dudas es muy importante jerarquizar, fortalecer y es un proceso que no es de nuestra área, pero digamos la tranquilidad no, digamos la información de que no es Mar del Plata el único punto de ingreso, sino que se trabaja en todos los puntos de ingreso del país, tanto aéreos, terrestres como marítimos. Con respecto a la temperatura, el virus no muere a 27 grados. La poca información que hay es que hacen falta 56 grados, que es una temperatura inusualmente mental, por al menos 30 minutos. Así que pensar que muere, lo escuché muchas veces a los 27 grados, eso son noticias falsas. Con la desinfección, claro, si él muere, es bastante sensible, el virus muere con la lavandina, con agua oxigenada, con alcohol, con mucha temperatura, mucho tiempo, pero digo, porque si no va a quedar la idea que con la temperatura que hay en este momento el virus no puede circular y eso no es cierto, eso no es cierto. Sabemos que las infecciones virales son más frecuentes en inviernos. Si este virus va a circular más por la temperatura, no hay ninguna información. Lo que sí sabemos es que los humanos nos hacinamos mucho más en invierno.
Que en el verano abrimos las ventanas, hacemos cosas al aire libre, en el invierno nos encerramos más. Eso sí aplica a este virus y al resto de los virus respiratorios, pero en cuanto a sensibilidad de temperatura, no. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Say de Telefe Noticias. Quería volver un poco, por favor, a la parte de toda la gente que viene de afuera y que hace un autorreclutamiento, por así llamarlo, o autoaislamiento. Vamos a suponer que son una persona totalmente asintomática, ¿sí? Espera los 14 días en casa. No hay ninguna necesidad de que se comunique con un médico o alguien que haga un análisis que descarte que ha tenido o estuvo en contacto o algo con coronavirus. O sea, ¿cómo sería el paso a paso de una persona que llega hoy de Italia, por ejemplo, o de Asia? Bueno, ahí no hablamos de lo que es el diagnóstico de laboratorio y te agradezco la pregunta para hacer como un comentario relevante. Como es un virus nuevo que no se conocía, hubo que hacer los kits diagnósticos. Hacer el kit diagnóstico requiere que China haya aislado el virus, lo haya compartido, se conozca el genoma y se pueda generar algún kit diagnóstico, alguna que tiene una complejidad grande que no tiene sentido ahora, pero digamos, conocer el virus para poder generar un estudio para diagnosticarlo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el Centro de Control de Infecciones, algunos laboratorios privados generaron kits diagnósticos que en función del trabajo del Malbrán con la OPS, la validación, el entrenamiento del personal para ese kit diagnóstico, llegó a Argentina. El ANLIS Malbrán participó y tiene un rol fundamental desde la pandemia de 2009 en toda la vigilancia de virus respiratorios. Antes que llegaran los kits, el Malbrán ya podía secuenciar el virus, descartando primero influenza, después influenza aviar, después un kit que tiene que se llama de pan-coronavirus, de los virus que ya conocíamos, y si todo eso generaba un algoritmo, podía secuenciarlo si teníamos sospecha. Después llegó el kit, que lo está todavía centralizando el Malbrán porque hay un número reducido de kits, porque se distribuyó a todos los países y se está planificando con el apoyo de la OPS la llegada de más kits el 25 de marzo, una capacitación para descentralizarlo a todos los laboratorios, que son 34 de la red, para que se pueda hacer en cada provincia. Por eso todavía tiene que ir al Malbrán, ¿sí? el kit. Y, digamos, dicho todo esto, tenemos que tener un uso racional del diagnóstico. El diagnóstico se hace, en este caso, a los casos sospechosos, pero en China, cuando Tamara mostró ese pico, es porque se dejaron de hacer estudios, porque ya estaba circulando y es diagnóstico clínico. Lo mismo que pasa con dengue. Una persona empieza a hacer diagnóstico para ver si es dengue y primero qué tipo de dengue circule, ya cuando hay circulación se hace vigilancia para ver si hay otro tipo de dengue. Entonces eso también es importante y tiene que ser una lección aprendida en la pandemia, que si en algún momento tenemos un número de casos más importante, el rol del laboratorio para ponerle nombre y apellido pierde sentido y se confirma por nexo epidemiológico. Si yo tengo coronavirus y la persona que vive conmigo tiene síntomas, y lo más probable es que tenga coronavirus, se considera positivo sin hacer el test, ningún test. Ahora, en los asíntomas, digamos, una persona, por ejemplo, las personas que vinieron del crucero, que estuvieron aisladas y que habían tenido un contacto de riesgo con alguien con coronavirus, en un momento donde en Argentina no había casos de coronavirus, antes de darle el alta se le hizo un test para ver si estábamos seguros que era negativo, no vaya a ser cosa que justo el periodo de incubación fue un poquito más largo, empieza con síntomas y tenemos un problema. Entonces, ahora en este contexto, las personas asintomáticas, por lo que dijo Gustavo, del periodo de incubación, si no tienen síntomas, no hay que hacer nada. Si esas personas, si están en aislamiento y tienen el más mínimo síntoma, no subestimar ese síntoma, no decir, bueno, tengo un poquito de tos y 37,8, no subestimarlo porque ahí sí es la idea de la detección precoz y las medidas para ya empezar a trabajar con los contactos de esa persona. Javier González de Feme La Boca. Quería preguntarles si alguien que se ha sanado el coronavirus tiene inmunidad o puede volver a contagiarse. La respuesta es no sabemos y no sabemos. Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta porque hay muchas enfermedades que dejan inmunidad duradera. Todavía no se sabe si el coronavirus deja inmunidad duradera. Con respecto a la segunda pregunta, se han detectado personas que habiendo tenido coronavirus, habiendo resuelta y que ese test que se hace en las secreciones respiratorias mostraba que el virus había desaparecido,
Algún tiempo después volvió a dar positivo. ¿Significaba esto que se había vuelto a infectar? ¿Significaba que algún resto de virus, son métodos muy sensibles de biología molecular, que encontraba algún resto? No lo sabemos. Así que la respuesta es no sabemos si deja inmunidad para siempre, ni tampoco sabemos si existe. Y si no la dejara, claro, el riesgo de reinfectarse existe. El que tiene sarampión una sola vez en la vida. Pero hay otras enfermedades que las podemos tener repetidas veces. Bueno, Maricel, Tamara, Gustavo, Carla, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Espero que hayan copiado el link donde está la capacitación. Esto no es una foto, es una película, así que nos vamos a capacitar todos de modo permanente. Con la gente del Ministerio de Salud estamos coordinando esa actividad, así que cuenten con nosotros. Gracias.